Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre, Señor, una vez más venimos delante de usted, Señor, presentándonos en esta hora. Solamente por los méritos de Cristo nos atrevemos a pararnos delante de usted para pedirle que esté hablando a la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que estés hablando a nuestros corazones directamente, que estés hablando a nuestra mente, Señor, y que sigas equipando a la iglesia de Jesucristo para la tarea que le has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a entender, Dios mío, a entender cómo debemos ser, Señor, a entender qué no te agrada. Prepáranos como iglesia, Señor, para seguir predicando fielmente el Evangelio, Señor. Ayúdanos a predicar, aún de las partes difíciles, de las partes no bonitas, de las partes que no son agradables al oído, Señor. Si están en tu palabra, ayúdanos a predicarla, Señor, con temor y temblor. Habla nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, hermanos, estábamos en la serie de Judas y habíamos parado por Navidad y estuvimos después también trayendo un sermón de fin de año, pero ya regresamos por la gracia del Señor. Si el Señor lo permite, hoy estaremos en los versículos del 5 al 19. Hay un movimiento en Cuba, en Estados Unidos, que tomó mucha fuerza a mediados de 1960. Quizás ustedes han escuchado hablar de él, y es el movimiento de la prosperidad. No sé si algunos han escuchado hablar el Evangelio de la prosperidad. Pero ¿cómo llegó este tipo de Evangelio de la prosperidad a nosotros? Ahora no tenemos el tiempo de hacer toda la historia, pero pudiéramos comentar algunas cosas, como por ejemplo, después de la guerra civil que hubo en Estados Unidos comenzó a vivir una época de prosperidad. Termina la guerra civil y ahora Estados Unidos está en una etapa dorada, lo que le llamaban la época dorada. Empieza a haber mucha economía, por lo tanto, tiene que cambiar el sistema de Estados Unidos y empuja a un cambio en la religión también. Hasta ese momento, la mayoría de los americanos tenían un estilo de vida ascético puritano. Los que han estudiado un poco los puritanos saben a qué me refiero. Eran creyentes piadosos, no despilfarraban los recursos que tenían, más bien los aprovechaban. Si había que aprovechar una ropita, se aprovechaba. Si había que aprovechar una comidita, se aprovechaba. Pero con este nuevo Estados Unidos comienza un nuevo despertar a la prosperidad. Esto fue un caldo de cultivo junto con otros movimientos que se iban dando en la época. Alrededor de 1700 a 1800 en Estados Unidos ocurrió algo que se llamó el segundo gran despertar. Hubo una especie de gran avivamiento, predicadores fieles predicando la palabra, muchas personas se empezaron a convertir y empezaron muchas iglesias no denominacionales. O sea, hasta el momento teníamos ciertas denominaciones históricas que eran las que se encargaban de supervisar la persona que iba a plantar una iglesia, a ver quién era, si era un creyente, para enviarla, para estar seguro de que iba a empezar una iglesia, era un verdadero pastor, un verdadero creyente. Pero con este gran despertar comenzaron muchas iglesias en muchos lugares. Llegamos a 1800, como habíamos hablado hace poco, y comienzan muchas de las sectas religiosas que tenemos hoy en día, ya las mencionamos, como los testigos de Jehová, los mormones, entre otras. Las personas empezaron a sentir que tenían el derecho de hacer lo que ellos quisieran, lo que ellos pensaran. Solamente se trataba de mí y de Dios. Solo yo y Dios, y yo hago lo que yo quiera. A mediados de los 1860, nace en Estados Unidos un señor que se va a llamar Kenyon. No sé cómo se dice, pero sonaría como Ezek W. Kenyon en el 1867. Y este hombre fue el precursor del movimiento de la prosperidad. Si bien empezó en un grupo de iglesias sanas, poco a poco se fue moviendo a trascendental, a lo trascendental, y empezó a predicar este evangelio. ¿Y cuál es el evangelio del señor Kenyon? ¿En qué consistía? Estamos hablando finales de los 1800, principios de 1900.
La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección habían restaurado los derechos legales sobre este mundo espiritual. El pecado era una inhabilidad espiritual que se reflejaba en pobreza y enfermedad. La salvación consistía en adquirir derechos sobre el mundo espiritual, dominar las leyes espirituales que lo regían. Ahora todo trata de que la verdadera espiritualidad debe vencer la enfermedad y la pobreza. O sea, una vez que tú te conviertes, ahora tú eres libre de la pobreza y tú eres libre de la decadencia espiritual. Por supuesto, eso no era lo que habíamos aprendido hasta el momento. Lo que habíamos aprendido hasta el momento era mortifiquen el pecado, el hombre es pecador, necesitan a Cristo, y ahora la iglesia empieza a tomar una nueva dirección, un nuevo rumbo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hemos llegado al punto donde las personas vienen a la iglesia, y posiblemente si ven pocas personas aquí hoy sea por eso, y las personas quieren oír charlas motivacionales. Las personas quieren oír cosas que le animen, que yo me pare aquí y le diga, el gran campeón que tienes dentro de ti, y tú vas a ser próspero, y tú vas a ser bendecido, y mira, y Dios te va a usar con poder, y sal para allá, y tú vas a ver, y tu negocio va a prosperar. Iglesias así se llenan de personas. Ese es el evangelio de la prosperidad. Pero generalmente en iglesias donde se predica fielmente la palabra, tiene que haber un crecimiento, pero no es un crecimiento tan desproporcionado porque nadie quiere que les señalen las arrugas que tienen en las caras, las grietas que tienen en el cuerpo. Normalmente nosotros queremos que nos digan cosas positivas. Normalmente nosotros queremos que nos den esperanza, que nos digan buenas cosas, aún predicando el evangelio. Hay iglesias que predican generalmente fiel al evangelio, pero nunca entran a los textos difíciles porque no quieren ofender a las personas y que se vayan. Y eso también nos gusta mucho porque siempre hay gracia, hay misericordia. Y claro que siempre hay gracia y misericordia, pero todos los textos no son así. Hay textos más complejos y hoy vamos a entrar en un camino, en un terreno complejo. Vamos a entrar en un terreno difícil, así que yo les pido paciencia. Vamos a estar estudiando los versículos del 5 al 19 2 veces. Y usted dirá, pero se volvió loco. No, todavía no, gracias a Dios. Oren por mí, estoy pronto. Lo que le estoy diciendo es que vamos a estar viendo del 5 al 19, pero nos vamos a estar fijando en un asunto y después vamos a regresar el próximo domingo del 5 al 19, pero mirando otra cuestión. Un poquito más adelante me hago explicar mejor. Le hemos puesto por título a esta predicación, y antes de decir el título, les leo una nota que tengo. Hay un libro que se llama Introducción al Nuevo Testamento de D.A. Carson y Douglas J. Moo, muy buen libro de los que quieran estudiar Introducción al Nuevo Testamento. Y hay un párrafo que me llamó la atención donde dice lo siguiente de la carta de Judas. Generalmente a las personas no les gusta profundizar en lo negativo. Esta puede ser una de las razones por las que se ha descuidado tanto el estudio de Judas. Levante la mano, sea sincero. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó, y si lo hay no importa, una serie de Judas en una iglesia que usted estuvo? ¿Viene alrededor? Sin embargo, hemos de prestar atención a las consideraciones de carácter negativo. Lo que él está diciendo, si prestamos atención a lo positivo, también tenemos que prestar atención a lo negativo. Y hay algunas cosas que él señala, 3 cosas. ¿Por qué tenemos que ver lo negativo? Primero, hemos de entender que los falsos maestros existen. ¿Existen los falsos maestros? Hemos de entender que sus enseñanzas pueden ser atractivas, pero peligrosas. ¿Estamos de acuerdo? Y hemos de entender, y vamos a hablar de eso el próximo domingo, que su condenación es segura. Por todo esto debemos predicar la carta de Judas. Hemos puesto por título a este sermón, y este micrófono está que es pobre. Una condenación segura para los farsantes. Los que toman nota. Una condenación segura para los farsantes. Y yo les pido que volvamos a orar. Padre Señor, una vez más volvemos delante de usted, pidiendo su dirección, su gracia, su capacidad, que sea usted dándonos palabras, que sea usted hablando a la congregación, que sea usted ayudándonos a ser fieles solamente al texto. Quita cualquier cosa del corazón del predicador, pero también quita cualquier predisposición del corazón de los oyentes, que sepan que esta es tu palabra,
que sepa que estaba en planes predicarle hace mucho tiempo y que estaba parada también en predicación hace mucho tiempo. Que si hoy habla algún corazón, Señor, que lo vea como tu palabra, Señor. Que lo vea como tú hablando a sus vidas, Señor. Generalmente pasa que a veces nos habla y en vez de agradecerte nos predisponemos. Que eso no pase, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y lo que proponemos hoy es, iglesia, meditemos las consecuencias que sufrirán los falsos maestros. Mientras vamos estudiando esta carta, mientras vamos estudiando estos versículos como iglesia, meditemos en las consecuencias que van a sufrir estos falsos maestros. Pero para eso necesitamos hacernos dos preguntas. La primera pregunta, y es la que estaremos estudiando hoy, es ¿cómo son? Para saber las consecuencias que sufrirán los falsos maestros, nosotros necesitamos saber cómo son los falsos maestros. Y la segunda pregunta que veremos el próximo domingo, responderemos es ¿cuál es la condenación que van a sufrir? ¿Cuáles son las consecuencias que sufrirán estos falsos maestros? Entonces pasemos a la primera pregunta, respondamos la primera pregunta y como les decía ahorita, hoy vamos a estar de los versos 5 al 19, pero mientras vamos leyendo yo quiero que usted se saque de la mente la condenación. La condenación. Habrán textos que se entremezclen, tendrán un poquito de condenación, pero yo quiero que solo nos fijemos en el ADN de los falsos maestros, que rastreemos el ADN, que busquemos cómo son y vamos a ir viendo por el texto cómo son los falsos maestros, para entonces entender cuáles son las consecuencias que ellos sufrirán. Y podemos decir entonces, los falsos maestros sin arrepentimiento que sufrirán consecuencias son, primero que todo, incrédulos. Son inconversos. Son inconversos. Ese es nuestro primer punto. ¿Qué significa la palabra inconverso para los que son nuevos? La palabra inconverso puede ser una palabra peyorativa, pero en el argot popular es una palabra que utilizamos para los que no son creyentes, los que no han nacido de nuevo, aquellos que el Espíritu Santo no ha entrado en su corazón. Puede que ellos conozcan de la Biblia, puede que ellos lleven tiempo yendo a la iglesia, pero si el Espíritu Santo no viene dentro de nosotros y nos posee por completo, no somos creyentes. Necesitamos lo que se llama la obra de regeneración en nuestra vida. Necesitamos nacer de nuevo. Entonces lo primero que veremos, con la ayuda del Señor y la asistencia de Dios, es que los falsos maestros no son falsos maestros solamente por deporte, sino porque son inconversos. Como lo dice nuestro texto. Y al meditar en ello, vamos a darnos cuenta que verdaderamente son inconversos. Entonces yo les voy a pedir, no vamos a leer ahora el versículo 5, 6 y 7, les pedí paciencia por una cuestión de tiempo. Vamos directamente al versículo 8 para ver por qué decimos que estos señores falsos maestros son inconversos. ¿Y qué dice el versículo 8? Les voy a leer el 5a, la primera parte. Por ahí vienen 3 textos de condenación y voy a ir al versículo 8. Y dice al principio del 5, dice Judas a su audiencia, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, y ahí viene toda la condenación. Yo quiero que se queden con esta primera parte. ¿Qué quiere hacer Él? Él quiere recordarle a su audiencia una condenación que viene. Usted puede ir leyéndola en su mente para que vea que no le estamos escondiendo nada, solo es una cuestión de tiempo. Y después que le da esa triple condenación, esos 3 ejemplos que estudiaremos en otro momento, el próximo domingo, llega al versículo 8. Quiero recordarle que hay una condenación. Versículo 5, versículo 6 y versículo 7. No obstante, de la misma manera, y ahora ¿de quién va a hablar? De los falsos maestros, de los que él está escribiendo. Judas, volvemos a recordar, puede ir al versículo 1, versículo 2. Judas era hermano de Jacobo, que era hermano de Jesucristo. Judas es hermano de Jesucristo. En humildad, en vez de poner yo el hermano de Jesucristo, él se identifica como un siervo, como un esclavo del Señor. Porque un verdadero creyente, aunque sea hermano de Cristo, es esclavo de Cristo. Y él empieza a escribirnos la carta, versículo 1, 2, 3, puede ir leyéndolo con su vista. Y en la carta nos dice que hace tiempo él quería escribirle a estas personas, y yo creo que todos los pastores entendemos esto,
nosotros quisiéramos estar en casa de ustedes todas las semanas tomándonos un café y hablando de la Biblia, lo que no siempre es posible. El tiempo no alcanza, hay otras urgencias, hay otras tareas, hasta que aparece que una urgencia más urgente. Oye, se muere María, o va a pasar esto, y a veces entonces uno tiene que paralizar todo y ir y atender esa necesidad. A Judas le pasa algo similar. Él les dice, yo estaba loco por verle, yo estaba loco por inscribirle, pero no había podido. Pero ahora me enteré que estos lobos, que estos falsos maestros están dentro de ustedes. Se paralizó el mundo. ¿Qué tuvo que hacer Judas? Escribe esta carta. Empieza a desarrollar la carta y le dice, los falsos maestros a la luz de la Biblia van a recibir una condenación. Versículo 5, versículo 6, versículo 7. Y ahora llega el versículo 8 y nos dice, estas personas son falsos maestros. Ahora lo que estamos tratando de mostrar, que una de sus características es que ellos son inconversos. ¿Cómo lo dice él? Dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y él dice que estas personas son personas manipuladoras. Esa palabra soñadores la está utilizando para hablar de manipulación. Este es un tipo de maestro que puede pararse delante de otro y decirle, el Señor me dijo esto, por lo tanto dame tu casa, dame tu dinero. Ustedes quizás no lo saben, y gloria a Dios si no lo saben, pero hay iglesias donde los pastores se acuestan con las hermanas en nombre del Señor. El Señor me dijo que tienes que acostarte conmigo, o para hacerse miembro tienen que... Qué desagradable. Así mismo hay niños pequeños, no quiero graficar más, o tienes que darme todo tu dinero. Algo similar hacían estas personas. Imagínense que tú como pastor sabes que un grupo de personas ha llegado hacia la iglesia, ¿cómo tú estarías? Volviéndote loco. Él se está volviendo loco. Y le escribe la carta y le dice, estos soñadores. ¿Y qué dice nuestro texto que hacen esos soñadores? Y dice, mancillan la carne, mancillan la carne. Y eso significa que corrompen a las personas. Este es el tipo de maestro que no solo peca él, sino que poco a poco va arrastrando a otro a pecar. No sé si usted ha visto eso. Hay personas que no se sienten tan bien en su pecado hasta que otros no están pecando igual que ellos. Y ellos buscan la manera de pecar, dale, acompáñame, vamos, y que el otro termine pecando también. Pero el contexto tiene que ver con la sensualidad. Ellos se corrompían sexualmente, pero ellos llevaban a otros a pecar sensualmente. ¿Qué más dice Judas? No solo mancillan la carne, sino que dice que rechazan la autoridad. Este es el tipo de maestro que no se somete ni a nada ni a nadie. De aquí la importancia de iglesias que envíen iglesias, de pastores que planten y enseñen a otros pastores. Cuando nosotros vamos al modelo de Hechos de los Apóstoles, léalo con detenimiento, y lo que pasó es que un grupo de iglesias envió a Pablo y a Bernabé. Ellos los separan aparte, los confirman, oran con ellos y los envían. Y cada vez que Pablo viraba, ¿qué hacía? Daba un reporte a la iglesia de Jerusalén. En ese caso la autoridad eran los apóstoles, no había pastores todavía, pero daban un reporte de lo que estaba sucediendo. Después vemos en 1 Timoteo y en Tito cómo manda Pablo y dice, hay necesidad de ya poner pastores en todos estos lugares. Tenemos que poner pastores. Y lo correcto es que iglesias planten iglesias. ¿Qué pasa con un falso maestro? Y si a alguno de ustedes le pasó esto en el pasado, porque usted no tenía claro el evangelio, pues simplemente le pedimos perdón a Dios y el Señor ya nos renovó. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Ahora, no quiero que nadie esté cargando con esa carga tan pesada que no debemos llevar. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué es lo correcto? ¿O qué haría un maestro verdadero? Esperar que otros lo vean, esperar que la iglesia lo reconozca y esperar que la iglesia lo envíe. Pero ¿qué dice de estos falsos maestros? Rechazan la autoridad. No se someten ni a nada ni a nadie. ¿Cómo menos nosotros esperamos que se sometan a Dios? El que no es capaz de someterse ni a sus pastores, tampoco se va a someter al Señor. Sigue adelantando y ¿qué más dice? Blasfeman de las potestades superiores. La palabra blasfema en el original es injurian, calumnian. Para ellos no hay nada en el techo. Ellos pueden hablar mal de quien sea, aún de los ángeles. Cuando habla potestades superiores, la palabra en el original es doxa, que tiene que ver con alabanza, gloria y honor.
pero también se traduce o se puede utilizar para poderes angélicos. Los que tienen Biblia de las Américas quizás tengan ahí poderes angélicos. ¿Y qué significa eso? Que para estas personas ni los ángeles eran importantes. A ellos no les importaba ni los ángeles. ¿Se dan cuenta por qué decimos que eran inconversos? Pues vemos, no les importa pecar sexualmente. Pero no solo eso, no se someten ni a los pastores de la iglesia local ni a ninguna autoridad. Pero no solo eso, no les importa hablar más de los ángeles. Y para que quede claro, ahora va a traer un ejemplo, versículo 9. Y aquí viene el ejemplo. Quizás usted había leído este versículo y no lo había entendido bien. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que ¿qué dijo? Que el Señor lo reprenda. No sé si le suena familiar. Te reprendo, te reprendo, te reprendo. Aún el arcángel Miguel, un ángel de mayor grado, ¿qué hizo? Que el Señor te reprenda. Este es un texto un poquito difícil y vamos a tratar de explicar lo que ha creado condición, pero no por esto de que el Señor te reprenda, por otra cuestión más importante y más trascendental. Cuando Judas cita que el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, Judas está hablando de la tradición. Tenemos que recordar dos cosas. Judas era judío y Judas se había criado entre historias judías. No sé cuántos de ustedes tienen cuentos de sus países, de su papá, de su abuelo, y siempre son las mismas historias y las mismas historias. Asimismo le pasó a Judas. Cuando Judas escribe la carta, aunque es una epístola general, igual que Pedro, Judas está escribiendo principalmente a judíos creyentes que han sido salvados por la gracia de Dios. Cuando él menciona que el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, hay un libro apócrifo que no está en el canon bíblico que se llama La Asunción de Moisés, donde en la Asunción de Moisés se narra una historia en la cual el arcángel Miguel está literalmente luchando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y esto no importa, eso no está en la Biblia, pero se lo estoy narrando. Porque el diablo dice que como Moisés murió y el cuerpo es carnal, él se lo tenía que llevar. ¿Cuál es el problema? Que al citar de un libro apócrifo, la gente dice, no, la carta de Judas no es bíblica. Pero no tiene que ser necesariamente que él citó de la Asunción de Moisés. Judas está hablando de la tradición, de las historias que él hacía. Y usted dirá, oh, esto está confuso. Pues vayamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace lo mismo. El apóstol Pablo, no tenemos tiempo para ir, pero yo se lo voy a leer. El apóstol Pablo, en varios momentos, cita poetas, cita filósofos y cita hasta apóstoles falsos, maestros falsos. Cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 7, 28, el apóstol Pablo dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. O sea, que él cite algo correcto que dice un farsante, no lo convierte en farsante. ¿Se entiende eso? El hecho de que él esté citando, porque aún los malos pueden decir cosas buenas, en un momento de lucidez. Aunque él esté citando algo de la cultura, eso no quiere decir que él está de acuerdo con todo lo otro que dijeron esas personas. Nosotros vamos a 1 Corintios 15, 33, lo pueden buscar en casa. Me encanta esto. Y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros tenemos nuestro propio dicho de eso. Y era un dicho que se mantuvo y yo creo que ha llegado hasta nosotros ahora. Las malas conversaciones corrompen. ¿Cuántas veces no le decimos eso a los niños con otras palabras? Cada uno de acuerdo a su cultura. Pablo está citando una vez más algo que él no está necesariamente de acuerdo con todo, pero está de acuerdo con esa verdad. Y un último ejemplo, lo vimos hace poco, y sería Tito 1:12, donde él cita a un falso maestro. Ahora es más interesante porque ahora él cita a un profeta, pero un profeta falso, pero que en algún momentico dijo algo verdadero, y la cita es esta: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que lo que ese hombre dijo de los cretenses es verdad. Los cretenses eran unos vagos, no trabajaban y siempre estaban haciendo lo malo. ¿Y qué hace Pablo? Repite la cita. Recordamos, no quiere decir que está de acuerdo con todo lo que dijo, pero tenemos otra cosa bien importante. Una vez que ahora Pablo lo dice, sí forma parte de la palabra de Dios, sí forma parte del canon bíblico.
¿Qué significa eso? Que usted no debe ser glotón, usted no debe ser mentiroso, usted no debe tener malas conversaciones, no sé cuántas cosas más he citado y lo que vamos a decir ahora. Usted no debe tratar a las autoridades superiores como cualquier cosa. ¿Me van a entender lo que quiero decir? Espero que sí, con la ayuda del Señor. Entonces, estos falsos maestros eran capaces de blasfemar de cualquiera, incluyendo a los ángeles. Veamos el versículo 10, que dice el versículo 10. Pero estos blasfeman, los falsos maestros de nuestra historia, de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ellos eran capaces de tratar mal o de hablar mal de cualquier autoridad que estuviera por encima de ellos. Y ahora vienen 3 ejemplos preciosos, 3 ejemplos hermosos. Y me encanta esto que hace Judas. Judas va enseñando y va poniendo ejemplos, va graficando con ejemplos. Y aquí vienen los ejemplos. Y él dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién era Caín? ¿Recuerdan quién era Caín? Caín mató ¿a quién? Abel. Teológicamente, Caín es el arquetipo del pecado. Es la representación del pecado en el Antiguo Testamento. Cuando las personas pecamos, estamos siendo de alguna manera como Caín. Estamos imitando lo que hizo Caín. Pero Hebreos 11:4 recuerda, por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y dice más adelante que esa fe lo hizo justo ante Dios. A diferencia de Caín, Abel confiaba en Dios. Caín era incrédulo. Estos maestros son incrédulos. Él los está comparando ¿con qué? Con que han seguido el camino ¿de quién? De Caín. Y continúa después y dice, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, para que leen en casa, números 22 hasta el capítulo 24, capítulo 31, 16, no lo vamos a leer. Y algunos que llevan más tiempo en la iglesia conocen la historia de la burra que habló. Fue allí con Balaam. En algún momento este profeta, Dios le dice, no vaya, pero después Dios le dice, ves y das mi mensaje. Pero en algún momento del caminito en lo que va, ¿saben qué le pasó? Le brillaron los ojitos atrás del dinero. Y eso es algo que nos puede pasar a cualquiera. Y Dios le dijo a la burra, párate. Y le mandó un ángel que se le parara adelante. Y ahí le cae a palo la burra y después Dios sí lo envía. Pero lo importante es cómo en algún momento él cayó detrás del dinero. ¿Por qué? Porque para él se volvió más importante el dinero que la misión le estaba dando. Entonces él está identificando a estos profetas con el incrédulo Caín y está identificando a estos profetas con el error que cometió en un momento dado Balaam. Pero viene un tercer ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Y perecieron en la contradicción de Coré. Los que toman nota, número 16. Y ahora tenemos ahí 2 líderes que el Señor ha escogido. Los líderes se llamaban Moisés y Aarón. Dios los puso delante del pueblo. Dios los utilizó para sacarlos de Egipto. Ahora llegan un momento en el desierto donde están pasando necesidad. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Le empiezan a recriminar. ¿Quién los ha puesto ustedes de líder delante de nosotros? ¿Quién los puso ustedes aquí? Nosotros queremos escoger nuestros propios líderes. Y querían ellos mismos gobernar al pueblo. Ahí comienza toda una historia. No se las puedo terminar. Pero el final fue que tanto Coré, como 2 más que lo acompañaban, como los 250 líderes más importantes del pueblo, todos se viraron contra Moisés y Aarón. Los 250 líderes, más Coré y 2 más, todos perecieron. Moisés y Aarón tuvieron que interceder por el pueblo porque ya habían contaminado a toda la congregación y ahora toda la congregación estaba en contra de Moisés y en contra de Aarón. ¿Por qué? Porque una pequeña mentira, una pequeña calumnia, ahorita lo vamos a ver, se va contaminando y se va pasando y se va pasando y en poco tiempo todo el pueblo está contaminado. Pero usted lo puede leer en casa. Lo que nos interesa, a través de estos ejemplos, Judas está diciendo que estos falsos maestros son incrédulos, porque pueden actuar como Caín, pudieron actuar como Balaam y también pudieron actuar contra Coré.
Usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué Corea actuó como actuó? Por falta de fe. Dejó de confiar en Dios. Si no deja de confiar en Dios, él no la toma en contra de los líderes. ¿Por qué Balaam actuó como actuó? Porque dejó de confiar en Dios en un momento determinado. Veamos el versículo 4. El versículo 4 nos recuerda algo importante. Ya lo habíamos predicado, pero vamos a recordarlo. Dice, porque algunos hombres han entrado ¿cómo? Encubiertamente, en secreto. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí viene, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Cómo eran? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice nuestro texto? Que estos hombres eran incrédulos y que estos hombres eran antinomianistas. ¿Sabe lo que es antinomianista? Antinomos, antiley. Para ellos la ley de Dios no era importante. Para ellos es gracia, siempre gracia, sin la ley. Yo soy salvo por gracia, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque ya yo soy salvo por gracia. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la ley de Dios es necesaria para nuestra vida, que la ley de Dios es preciosa, que la ley de Dios nos guía y que la ley de Dios nos demuestra que por nosotros mismos no podemos ser salvos. Pregunta, ¿necesitamos o no necesitamos la ley de Dios? Claro que la necesitamos. No matará, no fornicará, no adulterará, no te hagas ídolo. Necesitamos la ley moral de Dios, la necesitamos en nuestra vida. Estas personas habían apartado en su incredulidad completamente la ley moral. Y cuando usted termina de leer el verso 4, usted ve en el verso 4 que lo dice literalmente que ellos negaban a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eran incrédulos. Estos falsos maestros entonces manipulaban a las personas ¿para qué? Para que cometieran pecado sexual. Manipulaban a las personas para que no se sometieran a sus líderes. Y manipulaban a las personas para que no tuvieran ningún tipo de temor religioso. ¿Cuál sería el resultado de esta epidemia? La destrucción completa de la iglesia. Si Judas no levanta la carta y le dice, estén alerta, estén pendientes de esto que está pasando, esas personas iban a destruir la iglesia. Dentro de poco la iglesia se iba a convertir en un antro, la iglesia se iba a convertir en una discoteca, la iglesia se iba a convertir en un bar de cualquier cosa, para no decir el nombre. Solo un incrédulo puede comportarse de esa manera. Nadie que sea un verdadero creyente y tenga el Espíritu Santo puede comportarse así. Pero estos maestros eran incrédulos. Primera característica que hemos visto. ¿Cómo son estos maestros? ¿Cómo son estos maestros? Incrédulos. Segunda característica de estos maestros, y es que son egoístas. Son egoístas. Y la palabra egoísta significa las personas que solo piensan en ellos. Las personas que solo están pensando en ellos mismos y no están pensando en nadie más. Así eran estos maestros. Otra característica que identifica a estos maestros, que tú lo podías ver y decir, yo creo que son falsos maestros por lo egoístas que eran. Ellos nunca pensarían, esto es lo que me gusta, pero ¿y qué de los demás? Esto es lo que yo quisiera, pero ¿y qué de los otros? ¿Qué es lo mejor para los otros de mi familia? ¿Qué es lo mejor para los otros hermanos de la iglesia? ¿Qué es lo mejor para cada uno? Vamos a estar viendo los versículos del 12 al 15. Y como les decía, no nos vamos a centrar en el juicio hoy, nos vamos a centrar solamente en quiénes son los falsos maestros. Vayamos al versículo 12 y 13 primero. Y dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales y razas. Ya eso lo leímos, perdón. Versículo 12, me equivoqué. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, escuche bien, se apacientan a sí mismos. Y ahí viene un grupo de ejemplos que vamos a estar viendo poco a poco. Un grupo de ejemplos que iremos viendo gradualmente. Los creyentes en el Nuevo Testamento celebraban un tipo de fiesta, un tipo de celebración que se le llamaba el ágape. En esta fiesta cada uno traía sus alimentos, lo que podía. Imagino que algunos que ganaban más traían alimentos más ricos, más grandes, y algunos que ganaban menos pues podrían traer ahí su poquito de agua con azúcar, su pancito, su cosita. Pero a la hora de sentarse en la mesa, todos nos sentábamos sin complejo. Nosotros le decíamos
imagínense como una mesa buffet, pero en la mesa y todo el mundo puede llegar y servirse y comer y compartiendo. Lo peligroso y lo que le preocupaba a Judas de esta actividad era que en ese compartir todos podían hablar. O sea, cualquiera se podía parar en algún momento y decir, mira, yo quiero decir esto de parte del Señor. Mira, yo quiero decir esto de parte del Señor. Imagínense, Judas sabiendo eso, sabiendo que estos falsos maestros habían entrado en oculto, él dice, esto es un problema para esta iglesia. Cuando estas personas tomen la palabra y empiecen a enseñar de parte de Dios estos falsos maestros. Y entonces, ¿qué dice? Y ahora vamos allá. Y dice primero que todo, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra mancha era, la traducción es como una roca, como un arrecife oculto, donde un barco puede llegar y encallar sin darse cuenta, y de pronto el barco se va a hundir. Para él estos falsos maestros son como esas rocas ocultas que pueden traer un gran problema. Lo segundo que dice es que comiendo impúdicamente, sin ningún tipo de temor. Y la referencia o lo que quiere decir es que estas personas en medio de la comida podían hacer cosas inmorales, que para ellos, como ellos no tenían ningún tipo de problema, no era problema. Aunque pudiera ser una piedra de tropiezo lo que estaban haciendo en la comida de manera inmoral, para ellos, como no hay temor, no hay problema, y como ellos son egoístas, ellos no piensan en los demás, a ellos no les interesaba, porque ellos solo estaban centrados en sí mismos. ¿Por qué podían hacer eso? Dice el texto. Y dice, se apacientan a sí mismos. Ellos son sus propios pastores. Ellos no necesitan un pastor que le diga, mire, estás pecando, lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Ellos saben lo que deben hacer con su vida. No los señale, no los critique, no los mire ni de ladito y le diga que se ponga a orar un poco, porque se van a molestar. Ellos no quieren que deje claro que ellos están pecando. Son rocas ocultas, comen impúdicamente, son sus propios pastores, se apacientan a sí mismos. Son el tipo de personas que pudiera expresar, no necesitamos que nadie nos dirija, que nadie nos corrija, que nadie nos reprenda. Hasta ese punto eran estos señores egoístas. Por eso Judas los describe así. ¿Cómo los va a empezar a describir? Y siguen las imágenes, siguen las ilustraciones. Y él dice, se apacientan a sí mismos y dice que son nubes sin aguas que lleva el viento. Si nosotros vemos las nubes venir, ¿qué es lo que nosotros esperamos de esas nubes? Que llueva. Pero no hay nada más triste, sobre todo para las personas que tienen necesidad de agua, las personas que tienen una verdadera sed por beber del agua verdadera, y que vengan las nubes formando toda su atmósfera y lleguen ahí, se paren bien negras arriba y con la misma no llueve y sigan. No hay nada más decepcionante que eso. Así eran estos maestros. Ellos llegaban con sus fanfarrias y con sus cosas, porque yo sí, y cuando llegaban era como una nube sin agua que pasaba. No aprendían nada de ellos, no absorbían nada de ellos, se volvían solo nubes, pero se las llevaba el viento. Y él utiliza una segunda imagen. ¿Y cuál es la segunda imagen? Árboles otoñales. ¿Y qué es lo que pasa con los árboles otoñales? Cuando llega el otoño, se caen las hojas y no hay fruto. No tienen fruto. Y él dice, no solo sin fruto, dice, y terrible condenación, 2 veces muerto y desarraigado. Imagínese que usted está aquí y de lejos usted ve un árbol frutal y usted tiene tremenda hambre y usted va hasta allá, hasta lejos, hasta donde está el árbol, y cuando llega, usted mira y la mata, no tiene ningún fruto. ¿Cómo usted se sentiría? Así mismo pasaba con estos maestros. Estos maestros no llevaban fruto. Lucas 13, versículo del 6 al 9. El Señor Jesucristo nos cuenta una parábola, y es la parábola de la higuera estéril. Yo no sé si la han leído en algún momento. Y él llega a la viña, y cuando llega allí y va a buscar el fruto en su viña, él ve que no hay fruto. Cuando él ve que no hay fruto, le dice al viñador, yo llevo 3 años viniendo ya, no eres el primero, llevo 3 años viniendo ya y esta higuera no da fruto. ¿Qué está pasando? Y entonces él expresa lo siguiente, el Señor Jesús en la parábola.
córtala, porque está utilizando la tierra por gusto. ¿Por qué? Porque solo piensa en ella misma. Así eran estos falsos maestros. Estos falsos maestros solo pensaban en ellos mismos. Después hay algo interesante que tiene la parábola, pero lo vamos a ver el próximo domingo. Y hay una última imagen, y la última imagen es fieras ondas del mar que espumean, hay otra más, su propia vergüenza. No sé si usted ha visto el mar, cuando llega a la orilla, cómo él arrastra todas las hierbitas, todas las cositas, y trae toda la maleza y la lleva a la orilla. Asimismo eran estos maestros. Estos maestros eran capaces de arrojar todos los desechos, mostrando su propia bajeza y su egoísmo sin que le interesara nada. Ellos eran capaces de arrastrar todo lo malo hacia adelante. Y por último dice, estrellas errantes, estrellas errantes, estrellas fugaces. Nosotros ahora tenemos GPS, pero ellos no tenían el GPS. Ellos tenían que guiarse por las estrellas. Ellos tenían que mirar a las constelaciones para saber por dónde guiarse, dónde estaba el norte, dónde estaba el sur. Si de pronto esa estrella se va, se fuma, ¿por dónde se pueden guiar las personas? Asimismo son estos maestros. Estaban en un lugar hasta que les convenía, pero cuando ya no les convenía, ya no tenían provecho para sacar, ¿qué hacía? Se fumaban como las estrellas. Entonces vamos a ver el versículo 13, la parte final, y dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Y la última característica que muestra que estas personas son egoístas es que eran impíos. Y aquí pasa algo similar en el versículo 14, no vamos a ver la condenación, solo vamos a ver quiénes son las personas, pero en el verso 14 pasa algo parecido a lo que habíamos descrito en el versículo 9, porque ahora Judas cita una profecía de Enoc. Enoc, contando a Adán, era el séptimo en el linaje. Adán, y tú seguías contando, y llegaba Enoc. Y él dijo, citando a Enoc dijo esta profecía. Ahora pasa algo similar. Después con el tiempo sacan un libro apócrifo que se llamaba Uno de Enoc. Entonces las personas dicen, bueno, Judas no es confiable porque cita libros apócrifos. Pero ya dimos la explicación, no la vamos a volver a dar. Lo cual no significa que les trajo de un libro apócrifo llamado Enoc. Y el próximo domingo veremos el juicio que aquí se narra. Judas los sitúa, y es lo importante, a estos maestros, ¿en qué grupo? Versículo 15, vamos a leer el 15. Él dice, Enoc dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio ¿contra quién? Contra todos los impíos, de todas las obras impías. La semana que viene estaremos estudiando eso. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y lo que él está haciendo es que está poniendo este grupo de maestros falsos dentro del grupo de los impíos. Él está diciendo, ustedes son impíos. ¿Qué significa ser impío? Los impíos son las personas que viven como si Dios no existiera. Para el impío, Dios no existe. Por lo tanto, no hay más muestra del egoísmo de estas personas que vivían, como uno dice, de la manera que a ellos les daba el deseo. Ellos vivían para ellos mismos. Ellos eran bien, pero bien egoístas. Y las dos preguntas que quiero hacerle, antes que se me desconcentre, ¿cuántos de nosotros hoy somos así? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo para nosotros mismos y no para los demás? ¿Cuántos de nosotros todavía, aún siendo regenerados, pero de alguna manera todavía no estamos centrados en vivir para otros? Si tú no eres creyente y tú estás viviendo hoy aquí, estás aquí de visita, por la gracia de Dios a quien te envió,
pero tú no eres creyente y todavía tú sientes que estás viviendo para ti, hoy puede ser tu día de salvación. Reconoce delante de Dios que lo que estás haciendo está mal. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo para salvación. Pero si tú eres creyente, ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo para ti mismo? ¿Hasta cuándo? Hemos visto dos características de estos falsos maestros. La primera característica es que estos falsos maestros son ¿qué? Incrédulos. Y la segunda característica es que estos falsos maestros son ¿cómo? Egoístas. Por eso podían arrastrar a las personas a cometer pecados sexuales. Por eso podían utilizar a las personas y aprovecharse de su dinero. Por eso podían estar en un lugar hasta que quisieran, hasta que sacaran provecho y después irse de ese lugar. Por eso no se sometían a nadie. Ellos son sus propios dioses porque son egoístas. La última característica, la última imagen, el último rayo X que haremos de estos falsos maestros es que son conflictivos. Estos maestros son conflictivos. Y el llamado de la Biblia para el creyente, ¿cuál es? La Biblia nos llama a ser pacificadores. No solo pacificadores, la Biblia nos llama a ser mediadores entre los conflictos. La Biblia nos llama a la paz. La Biblia nos llama a ser agentes de paz y unidad. Cualquier creyente en la congregación que se esté dedicando a separar a la congregación en vez de unirla, no es un pacificador. Se parece más a los falsos maestros que a los creyentes verdaderos. Posiblemente sea un incrédulo. Posiblemente es alguien bien egoísta que solo está pensando en sus propios intereses. En vez de pensar en cómo resolver las cosas, él está pensando cómo las cosas pueden ser mejores para mí mismo, más cómodas para mí, para yo poder resaltar más, para yo poder verme de una mejor manera. Estos falsos maestros eran todo lo contrario de un pacificador. Estos falsos maestros eran conflictivos. Veamos en la Biblia, en palabras de Judas. ¿Qué dice Judas? ¿Cómo eran estos falsos maestros? Versículo 16. Y dice que eran murmuradores y querellosos. La traducción sería rezongones y quejosos. ¿Sabe lo que es rezongón? La palabra que siempre, la persona que siempre está como friendo huevo. Entonces, ves y busca el pan. Va, pero ves y tráeme tal cosa. Los jóvenes, la mayoría somos rezongones. Es pecado para que se arrepientan. Los papás nos mandan a hacer cosas y no las hacemos. Estos maestros eran así. Pero no eran solo rezongones, sino que cómo salían. Dice que eran murmuradores, pero también eran querellosos, eran quejosos al punto tal de formar un conflicto. Porque no solo se iban indispuestos con la orden que le dieron, sino que van quejándose y quejándose hasta que logran armar una guerra civil o la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento ellos no paran. Hay una canción que nos gusta mucho en casa, porque para ser sinceros todos nos quejamos. Todos en algún momento pecamos de la queja, pero si somos creyentes el Espíritu Santo nos confronta y nos dice, para de quejarte. En estos maestros no había límite, se quejaban y se quejaban. Y dice así, algo así como, deja ya la queja avanza, cámbiala por alabanza. Y cuando uno en la casa se está quejando, para que lo practiquen, le cantamos la canción y empezamos, deja ya la queja avanza, ya no les puedo dar más datos, después la buscan en YouTube. Y el punto de la canción es que los que nos estamos quejando en casa, nos demos cuenta que nos estamos quejando, que estamos pecando. Estas personas conflictivas, estos maestros falsos, eran bien quejosos, eran bien quejosos. Y ahí él empieza a poner algunos ejemplos y él dice, ¿qué hacían estos falsos maestros? Que andan según sus propios deseos. Antes de llegar ahí, porque me adelanté, ¿recuerdan cuando Israel salió de Egipto? ¿Qué fue lo que hizo Israel en Egipto? Israel está preso y se está quejando porque está preso. Dios los libera de Egipto, los saca de manera gloriosa, abre el mar rojo, los mete allí en el desierto. La comida no era muy buena, pero había comida. Por el día había sol, pero había una nube. Por la noche había oscuridad, pero había una claridad que venía desde atrás. O sea, nada es perfecto nunca por el pecado. No se nos olvida que hemos pecado. Pero ahí están quejándose. Si estuviéramos ahora en Egipto,
estuviéramos comiendo paletica y estabas preso. Te estaban matando, en cualquier momento podían matar a todas las mujeres, en cualquier momento podían matar a todos los niños. ¿Cómo tú me vas a decir que quieres regresar a Egipto? No puede ser que quieras regresar a Egipto. Pero ¿cuál era el problema de los israelitas? El problema estaba en el corazón. El problema era la queja. La queja era el problema. Y todos caemos en la queja y en la protesta en algún momento. Y el problema de la queja y la protesta es que es muy contagiosa. La queja y la protesta es muy contagiosa. Hagamos un experimento y busque 30 personas y ciérrelas en un aula. Y que de esas 30 personas, una de ellas se empieza a quejar. Posiblemente cuando pase 2 horas y usted regresa al aula, ¿saben cómo están las 30 personas? Todos quejándose. Por eso los empleadores son bien activos con esto. La mayoría de los empleadores, si tienen un empleado que es una estrella, es buenísimo, él hace todo lo que hace, pero desde por la mañana hasta por la tarde se está quejando y contaminando a los otros empleados, el empleador lo va a despedir. Es mejor tener 2 un poquito más lentos, pero un espíritu de equipo, de ánimo, de amor, todos trabajando juntos, que no tener uno que es una estrella, que hace el trabajo de 3, pero ¿cómo se echa el día entero? Quejándose y que jefe y que las horas y que no me paga y que si pago 10 kilos al otro más que a mí, que cuánto tú ganas y pero yo gano menos, pero mira esto, mira, uy, le subió el salario a aquel. Eso es una bomba en cualquier trabajo. Una persona así te contamina. Así mismo pasa en el ámbito espiritual. Si aquí llegan personas quejumbrosas, protestonas, que dividen, eso es una cuestión de tiempo. Es mejor tener 5 creyenticos ahí que cantan con el micrófono de lado y un pastor que se para a predicar con la Biblia ahí, espérate mi hermano que me perdí, pero que tienen un ánimo y tienen el Espíritu Santo y un deseo de edificar la iglesia, que no tener Spurgeon aquí y tener ahí arriba, no sé, ¿cómo se llama el grupo este? Para su gloria, pero que todo el mundo, pero que todo el mundo no esté cooperando. No estoy, usted entiende lo que estoy diciendo. Estoy alabándolo, lo estoy alabando. Pero si para su gloria y Spurgeon, estoy hablando de Spurgeon, empiezan a quejarse y empiezan a murmurar, mira, mejor cantamos con los 2 cojos, el tuerto y vamos para allá, están de ella, pero en el verdadero espíritu. Judas sabe que esto es terrible para la iglesia. Él sabe que la murmuración y la querella es muy difícil para la iglesia, es muy peligrosa. La queja está muy ligada al orgullo y a la falta de humildad. Nosotros no nos podemos ir con la finta, no saben lo que es la finta. Nosotros no nos podemos ir con el amague. A veces pasa eso con los pecados. Con los hijos nos vamos con el primer pecado y nos olvidamos del corazón. ¿Por qué, por ejemplo, gritó y aquí en esta casa no se grita? En vez de ir al corazón a ver por qué gritó. Robó. En esta casa no se roba, en vez de ir al corazón y ver por qué robó. Y aquí es donde está el problema. La queja está muy ligada al orgullo y a la falta de humildad. Detrás de una persona orgullosa que se siente que es mejor que los demás y detrás de una persona falta de humildad siempre va a haber queja. Para esa persona nunca las cosas van a estar bien. Ya sea en el cónyuge siempre va a encontrar un problema. Ay, mira, ahora te afeitaste, pero te dejaste la patilla por eso. Y para allá va el hombre y le trae una libre pan y le dice, pero yo quería refresco también. Y puede pasar al revés, porque hay hombres que son bien, no voy a decir bien femeninos, son bien quejosos también y tampoco están contentos nunca con la esposa. Y la esposa le hace una comida y le faltó sal. Y le hace otra comida y le faltó comino. Y le mira, cocina tú, ponte y cocina. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, que es lo más importante. Porque la queja está ligada al orgullo y a la falta de humildad. Y ahora dice el texto, andan según sus propios caminos. ¿Qué cosa es eso? La persona que anda según su propio camino. Egoísmo. No lo vamos a volver a tocar, ya lo tocamos. Cuya boca habla cosas infladas. Y ahora está hablando de arrogancia y soberbia. Ellos se sentían superiores a los demás creyentes. ¿Qué era lo que pasaba con los gnósticos? Los gnósticos empezaron a crear otro tipo de espiritualismo. Y ahora estaban los creyentes normales y los más espirituales. Este es el tipo de maestro que tú te paras con ellos y es como si ellos estuvieran por ahí arriba de las nubes y tú te sientes así que tú eres un vil pecador porque es que todos están perfectos, todos están inmaculados, son los super espirituales. Así eran estos falsos maestros. Estos falsos maestros, su boca hablaba con arrogancia y soberbia. Y aquí viene algo que ya vimos de alguna manera. ¿Y qué hacía?
adulando a las personas para sacar provecho. Este no es el tipo de maestro que enseña lo que tenga que enseñar, aunque le cueste el puesto de trabajo o aunque le cueste la vida. Este es el tipo de maestro que en un lugar puede enseñar una cosa, pero en otro grupo puede enseñar otra, y en otra parte puede enseñar otra, porque él lo que quiere es agradar a la gente, no agradar a su Dios. Y Dios nos pide a ser serios y a ser fieles, cueste lo que nos cueste, con la palabra del Señor. Este maestro tiene dos varas. Una vara para las personas de la iglesia que lo ayudan, las personas de la iglesia que le pueden dar dinero, que le pueden hacer un favor, y otra vara para las personas que no le ayudan. Y esto no es bíblico, debemos tener la misma vara. Aunque usted me ayude, usted tiene que entender que cuando esté pecando, lo vamos a disciplinar igual. Aunque usted haga lo que haga, va a pasar lo mismo con cualquiera. O sea, las ayudas y los favores se agradecen, pero no está en juego la disciplina bíblica, ni conmigo, ni con el pastor Mario, ni con ninguno de los hombres que estamos preparando para el pastorado. Siempre que nosotros ayudemos a alguien, debemos entender que es, creo que se dice, extrínsecamente de lo que usted esté haciendo. No va ligado, sino mejor no ayude a nadie. Versículos 17 y 18. Pero vosotros, amados, y ahora le habla a la congregación, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace ahora? Ahora él cita a los apóstoles, pero está haciendo una referencia a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 2 al 3, donde Pedro está citando a los profetas. Los voy a volver locos. ¿Y qué es lo que se ve aquí? La autoridad apostólica. Ahora Judas, ¿qué está diciendo? Que lo que los apóstoles dicen es palabra de Dios. Por eso es que es peligroso tener apóstoles ahora. Porque tener apóstoles ahora significa decir que ellos tienen la palabra de Dios. Por eso entendemos que los apóstoles son solamente aquellos que vieron a Cristo resucitado y aquellos que fueron directamente llamados con Él. Él está citando a Pedro porque Pedro, ¿qué era? Un apóstol. Y Pedro al final lo que estaba citando era una profecía del Antiguo Testamento. Y en esta profecía hablaban y advertían que esto pasaría. ¿Y qué es lo que pasaría? Y lo dice el texto. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. La traducción para burladores es falsos maestros. En el postrer tiempo habrá falsos maestros que andan como según su malvado deseo, egoísmo, y también vemos el conflicto en esta declaración. ¿Haciendo qué? ¿Qué hacían estos falsos maestros? ¿Por qué seguimos afirmando que no solo eran inconversos? ¿Por qué seguimos afirmando que no solo eran egoístas, sino que también eran conflictivos? ¿A qué se dedicaban estos falsos maestros? Versículo 19. ¿Qué dice? Estos son los que causan divisiones. Estos son los que dividen la iglesia. Eran sensuales, eran mundanos. Ellos tenían mucho del mundo en nombre de la espiritualidad y en realidad lo que no tenían era el Espíritu Santo. Lee el texto. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta por qué eran inconversos? Si no tienen el Espíritu Santo, ¿qué son? Inconversos. Un falso maestro es inconverso. Un falso maestro es egoísta. Siempre está poniéndose a él por encima de los otros. Y un falso maestro es una persona conflictiva. Es una persona que quiere que la iglesia sufra divisiones porque no está pensando en nada más. Todos estos versos mezclados muestran lo que le hemos dicho. Que estos falsos maestros eran conflictivos, egoístas y eran inconversos. Cuando nosotros vamos a la Biblia y nosotros estudiamos la persona de Cristo, nosotros vamos a ver que Cristo era todo lo contrario. Cristo era pacificador, no conflictivo. Por eso le decían que Cristo era el príncipe de paz. Cristo era generoso, no egoísta. Era tan generoso que se dio a él mismo de manera completa hasta la muerte. Cristo era creyente, Cristo creía, Cristo no era incrédulo, Cristo no era inconverso, Cristo tenía fe en su Padre, por eso él aguardaba en su Padre con tranquilidad y con esperanza. Implicaciones para nosotros. Por lo tanto, todos nosotros debemos ser
pacificadores. Dios espera que en esta iglesia Palabra de Vida todos seamos mediadores. Y hemos hablado de esto muchas veces. Si un hermano viene a usted dándonos la queja, dígale a ese hermano que vaya a la persona que le está dando la queja y hable con esa persona. Paramos de raíz el conflicto, paramos de raíz el problema y traemos paz. ¿Recuerdan las rejas? No, yo no me acuerdo y no las voy a decir, pero pregunte si de alguna manera eso que le va a decir va a edificar. Personas a veces vienen con muchos chismes. Oye, que fulanito ¿para qué tú me vas a contar eso? Eso va a edificar la iglesia, eso va a traer bien. No, pero mira que fue el hermano fulano. Vayan donde está el hermano fulano y hable con él. Y pónganse de acuerdo a la Biblia. Y si no se pongan de acuerdo, porque los dos tienen opiniones diferentes, pues busquemos la ayuda de uno de los pastores, busquemos la ayuda de algún anciano. Si son dos mujeres, busquen la ayuda de una hermana más madura que les ayude, pero seamos pacificadores. Seamos como nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz. Si queremos imitar a Cristo, debemos ser generosos. Debemos ver más allá de nuestros propios intereses. En vez de preguntarnos, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Por qué no te preguntas qué es lo mejor para tu familia? En vez de preguntarnos qué es lo mejor para mí esta noche, pregúntate qué es lo mejor para mi esposo, para mis hijos, o qué es lo mejor para mi esposa, para mis hijas. Y asimismo, como debemos hacerlo en el hogar, hagámoslo en la iglesia. Quizás lo mejor para ti sea tener un estudio bíblico todos los viernes, desde la primera semana de enero hasta la última semana de diciembre. Pero pregúntate si eso sería lo mejor para los padres que tienen niños pequeños. Quizás lo mejor para ti es que todos los sábados hay un viaje y una fiesta. Pero pregúntate si todas las familias de la iglesia tienen economía para todos los sábados ir a un viaje, a una fiesta. Y ahí pudiera poner infinitas ilustraciones. Piensa en su corazón cuál aplica a usted. Piensa en que usted está siendo egoísta, en que usted no está pensando en los demás, sino que solamente está pensando en usted mismo. Para las personas que están aquí, que no conocen al Señor y están viviendo para ustedes mismos, usted se levanta y usted hace lo que usted le da deseo. Usted escucha lo que usted quiere. Usted va a donde usted quiere sin ningún temor. Usted vive para usted. Hoy el Señor te está llamando a arrepentimiento. Hoy el Señor te está llamando ahí donde estás a que cierres tus ojos, a que creas en Cristo para salvación y a que te arrepientas de tus pecados y a que le entregues la vida a tu Señor y le digas que ya tú no quieres dirigir más tu vida, que tú reconoces que necesitas su dirección, que hasta ahora tú has estado dirigiendo tu vida por ti mismo y no te ha llevado a un lugar seguro. Por eso estás pasando todo lo que estás pasando. Ve a tu buen Señor. Ve a tu buen Señor. Si no conoces mucho, acércate a uno de los hermanos para regalarte una Biblia, para orar por ti, para guiarte y para aconsejarte. Y déjanos saber para orar y comenzar. Muchos que estamos aquí tenemos la experiencia que no nos convertimos un día en un culto, sino que en un proceso, en algún momento el Señor abrió nuestros corazones. Entra en ese proceso. Para los creyentes que están aquí, confronta tu santificación con el Evangelio. No vale que yo esté predicando esto. No seas conflictivo. Sé pacificador. No seas egoísta. Sé generoso. No seas inconverso e incrédulo. Sé creyente y tú estés pensando, esta palabra la aplica a mi hermano. Esta palabra la aplica a todos ustedes hoy, incluyéndome a mí. Todos nosotros hemos sido egoístas. Todos nosotros hemos sido incrédulos. Todos nosotros tenemos algo de conflictivo dentro de nosotros, porque estamos dañados por el pecado. Por eso lo importante es arrepentirnos y venir al Señor. Deja la soberbia, deja el orgullo, ve a Cristo. Si tienes que buscar ayuda, busca ayuda, pero arrepiéntete y ve delante de tu Señor. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora venimos delante de usted, pidiéndote que nos ayude, Señor. Todos los textos no son iguales, todos no tienen la misma estructura, la misma belleza, pero siempre es tu palabra y siempre puedes hablar a nuestros corazones, aún en medio de algo negativo, como decirnos a la cara, como nos has dicho hoy, Señor, que no debemos ser conflictivos, que no debemos ser egoístas y que debemos confiar más en ti, Señor. Tú eres Dios y nosotros queremos hacer lo que tú digas. Transforma nuestra iglesia en una iglesia más santa.
Transforma cada uno de nuestros corazones en creyentes más santos. Ayúdanos cuando lleguemos a nuestra casa hoy, en vez de preguntarle o decirle a nuestro cónyuge qué queremos, preguntarle qué quieres que hagamos esta noche. Ayúdanos a dedicarle tiempo a nuestros hijos en medio de las agendas tan apretadas, Señor, donde no jugamos con ellos a veces ni un ratico, donde no cantamos una canción, donde no vamos a un paseo, donde no los llevamos ni a un parque gratis para que se tiren por la canal, Señor. Ayúdanos a no ser tan egoístas, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser pacificadores, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva a ser pacificadores, Señor. Haz el milagro, Señor, y que Palabra de Vida se vuelva una iglesia tan madura donde los conflictos no tienen cabida porque se paran al momento. Al momento se manda a la persona a ir y arreglar el problema con su hermano, como dice el pacto de nuestra iglesia, buscando la paz, buscando la reconciliación, buscando el perdón, Señor. Y por último, Señor, ayúdanos no solo a tener la fe salvífica, la fe que un día nos diste para creer en Cristo, la fe que nos salvó, que nos guarda, que nos preserva, sino ayúdanos a creer en ti constantemente. Ayúdanos a ser creyentes más confiados, creyentes que descansan más en ti, sea cual sea la situación que viene a su vida, sea cual sea la situación que estemos pasando ahora mismo. Danos esa confianza en ti, para que no brote la queja, para que no brote la murmuración, para que no brote el desánimo, para que no brote la intranquilidad. Danos paz de corazón, danos paz, Señor, danos tranquilidad y ayúdanos a seguir haciendo iglesia. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, mi hermano.